Los piratas eran saqueadores marítimos. Atacaban un barco o una nave para robar su carga. Si existían pasajeros, también podían exigir un rescate o venderlos como esclavos. El pirata más antiguo que se conoce se llamaba Polícrates y fue griego. Vivía en la isla de Samos y mandó levantar un hermoso palacio. También hizo construir una gran flota de 100 naves de guerra con las que asaltaba a otros barcos que llevaban oro y piedras preciosas. Años más tarde, Sexto Pompeyo fue un pirata romano que atracó una ciudad muy estimada por todo el mundo. Por ello, el emperador mandó un ejército para combatir con él y le quitó todas las riquezas que había acumulado. Durante muchos siglos pareció que no había piratas tan importantes como los mencionados. El mar Mediterráneo tenía algunos episodios de piratería, pero poco importantes. Pero entonces apareció Arudj, un joven que vivía en la costa de Marruecos, en el norte de África, concretamente en Berbería, lo que denominaban Costa Berberisca. Ese joven era robusto, ojos penetrantes, cabellos y barba rojos, nariz recta y todos le llamaban Barbarroja. Se dice que era muy ambicioso y capturó 2 naves llenas de preciosas mercancías enviadas por el Papa de Roma. Hubo una gran persecución y cuando iban tras él, para que no le atraparan, echó parte del botín para demorar a los perseguidores, que acabaron alcanzándole por fin y lo mataron. Existieron muchos más piratas, pero sin tanta relevancia como el anterior. Aparecieron, no obstante, los vikingos, que eran rubios y sus naves tenían forma de dragón, o los piratas chinos, que amenazaban las naves del emperador. Todo esto fue historia antigua. Los piratas más grandes aparecieron cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492. A partir de entonces, los conquistadores españoles empezaron a descubrir riquezas nunca soñadas, como por ejemplo en Perú, que encontraron minas repletas de toda clase de metales valiosos. En México, plata, oro y piedras preciosas. Y en las islas del Caribe, tierras fértiles en las que crecían especias y otras rarísimas plantas, como el tabaco, que los españoles no conocían. Esos conquistadores españoles trataban de llevarse las riquezas que conseguían en barco hacia su país, pero de alguna manera los piratas siempre se enteraban de los viajes y atacaban las naves en el viaje de vuelta. Había muchísimos piratas en esa época. España se convirtió en un país muy rico y poderoso con esos tesoros que conseguían, y los reyes de Francia e Inglaterra veían con envidia cómo perdían la oportunidad de poseer esas riquezas. La manera de beneficiarse de ello fue pactando con capitanes de barcos que con ganas de aventuras y riquezas quisieron cruzar el mar y atacar los barcos españoles. Así se crearon los corsarios, navegantes contratados por un estado para atacar y saquear las naves de un país enemigo. Disponían del respaldo de un estado que les ofrecía la garantía de ser tratados como soldados de otro ejército por el enemigo y al mismo tiempo acarreaba ciertas obligaciones como entregar
parte de las presas a las autoridades que les contrataban. Los corsarios eran, pues, un tipo especial de piratas desde el punto de vista legal. Pero eso de entregar el botín a un rey que nada arriesgaba y tener que cruzar los mares fue lo que les motivó a hacerse independientes. Vendían a quien les pagaba mejor y empezaron a refugiarse en Jamaica o en la famosa Isla de la Tortuga. Esos corsarios acabaron siendo bucaneros, que significaba el que va a la captura del botín. Y todos ellos, al fin y al cabo, eran piratas. Formaron una república a la que pusieron por nombre Cofradía de los Hermanos de la Costa. Vivían en la Isla de la Tortuga, como querían, sin importar su procedencia. Allí no había policías, ni jueces, ni cárceles. Cuando se producía un pleito entre los filibusteros, se retaban a duelo y se batían con espada o con cuchillo, y al que ganaba la lucha se le daba la razón. La isla era de todos, pero de nadie en concreto. Se pasaban gran parte de su tiempo planeando cómo iban a apoderarse de los tesoros que transportaban los barcos que cruzaban el océano. Los piratas tenían espías en todas partes para enterarse de los cargamentos más valiosos. Henry Morgan se apoderó de los depósitos de oro y plata que los españoles habían escondido en Panamá y seguidamente abandonó a sus hombres y regresó a Jamaica. Los piratas también invadían las costas mexicanas como Acapulco o Veracruz o Campeche, que fue el lugar más asediado de todos. Hacían tantas capturas de prisioneros y robaban tantas joyas y plata que sus barcos casi naufragaban por el peso. Los españoles levantaron una muralla de 8 metros de altura alrededor de Campeche. Cuando estuvo terminada, ningún otro pirata pudo entrar. En esa época había muchas historias, como la del inglés Barba Negra, que tenía una barba larga y negra, la cual peinaba en trenzas, enrollándoselas alrededor de las mejillas y de las orejas. Usaba un gorro de pieles cuyo color era negro, y cuando subía a bordo de una nave capturada, el feroz pirata se colocaba 4 velas encendidas en el ala del sombrero. También hubo un pirata muy bromista. Se llamaba Juan Lafitte y se creía el amo de todo el Golfo de México. En cierta ocasión, en que el gobernador de Luisiana, cansado ya de soportar sus piraterías, ofreció una recompensa de $5,000 por su cabeza, Juan Lafitte respondió ofreciendo 50,000 por la cabeza del gobernador. Llegó un día en que los piratas empezaron a desaparecer. Al independizarse los pueblos americanos, los españoles tuvieron que dejar de llevarse sus riquezas y entonces los piratas se aburrían, esperando que pasara algún galeón español, y además los barcos empezaron a impulsarse con motor y no podían alcanzarles. Además, cuando se empezó a usar la comunicación por radio, los pocos piratas que quedaban en el mundo no podían dar un solo paso sin que los capitanes de los barcos lo supieran. Luego se inventaron los aviones, con los cuales se puede vigilar el mar sin que se escape nadie. Y por último, empezó a utilizarse el radar, que capta la presencia de cualquier intruso.
Los piratas tuvieron que abandonar su viejo oficio y ponerse a trabajar como las demás personas. Y el Mar Caribe, con todas sus islas, y el Golfo de México, con todas sus costas, volvieron a ser como habían sido antes, lugares tranquilos en donde las aventuras de los piratas se recuerdan solo como algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo.